Y entonces, ¿qué hacemos? Sí, la verdad es que yo escuchaba recién a Baradel, parece algo que vos le planteabas que es contundente. O sea, ¿qué hacemos para enfrentar la política del gobierno? Porque es lo que está pasando, lo que se discutió todo el año pasado en relación a educación. El presupuesto que está destinado a educación es ínfimo en relación a lo que usan, por ejemplo, para pagar deuda. Sí, aparte lo subejecutan, como si fuera poco. Entonces, en todas las partidas lo fundamental es qué se hace. Por eso para mí es tan necesario. Está bien, presentaron la carta de documento para la mesa de negociación y todo, pero después hay que hacer de verdad y discutir ya qué medidas concretas desde lo sindical se le propone a la docencia en su conjunto y a la comunidad educativa que va a salir a defender la escuela pública. Porque en Argentina lo que tenemos es una conciencia de lo que es la escuela pública. Entonces, no solamente quienes somos docentes, las y los estudiantes, sino también toda la familia convocando a discutir cómo enfrentar el ataque del gobierno. Entonces, tienen que llamar a un paro, tienen que llamar a un plan de lucha concreto, o sea, dejar de especular. Paros hay un montón. Por eso, pero fue como el año pasado. Luchan, pero también hay que discutir eso, porque si llamamos un paro una semana, a la otra semana otro, si no hay un paro de verdad contundente que le frene la mano al gobierno, no se va a hacer. Es lo que estamos discutiendo en relación a... ¿Por qué crees que no pasa? Y porque están especulando, o sea, yo quería escuchar qué decía Baradel, porque Yasky fue el que salió a inicio de año a decir que es mejor no convocar a paros durante un año electoral. Entonces, son ellos las direcciones sindicales. O sea, ¿qué están buscando? Frenar, parar, que en el año electoral no salga. ¿Qué crees que ven pensándolo buenamente? O sea, ¿por qué crees que un dirigente sindical cree que es mejor no parar este año? ¿Desde dónde ve esa idea? ¿Qué idea tenés? Para mí están esperando, fue toda la discusión del año pasado, que es esperar al 2019, a las elecciones, a que se va a resolver por la vía electoral el problema de nuestro país. Y para nosotras, desde el MST, desde nuestras organizaciones docentes y sindicales en general, lo que hay que hacer para frenarle la mano al gobierno y a todo su plan económico para educación, pero también es para salud, para obra pública, para las jubilaciones, es plantarse ahora. Y eso lo tienen que llamar las centrales sindicales con una verdadera posición política, y es lo que no tienen. Porque con los tarifazos pasan lo mismo. Recién decía Baradel, hubo marchas muy importantes en el resto del país. Pero ¿qué pasa que no convocan para que toda la población, todos los trabajadores salgamos con medidas concretas a enfrentar esta política del gobierno? ¿Qué proponen de salida de fondo? Yo les pregunto, ¿cuál es la propuesta de salida de fondo? Profundo. El tema es que hay que ganarle las elecciones a Macri en octubre de este año. Si no lo desaloja del gobierno, va a ser una catástrofe la Argentina. Lo primero que hay que hacer es desalojarlo del gobierno. Pero es lo que discutíamos recién, me parece. Acá, no podemos esperar a octubre. O sea, todo lo que estamos diciendo es seguir dejando a toda la población padecer la situación en la que vive. Entonces, hay que sacarlo del gobierno. Yo estoy completamente de acuerdo y nosotros planteábamos todo el año pasado que era lo que había que hacer, que había que salir a movilizarse en contra de este gobierno, no aprobarle el presupuesto, que acá hay sectores del PJ que sí se lo aprobaron, que eso también lo discutimos acá con Santiago. Ahora, el 14 de febrero, por supuesto, pero si solamente nos planteamos ganarle las elecciones, no vamos a hacer nada hasta que sean las elecciones. Entonces, ahora, el 14 de febrero hay una acción contundente de todo el sindicalismo combativo, porque la realidad, y que es lo que hay que decir, y que acá se muestra bastante, es que se cierran fábricas todos los días. Igual tendrías que ir a reestructurar la deuda diciéndole, mira, vengo a decirte que te voy a pagar mucho más lejos y muy poco, porque tengo que bajar la presión tributaria para reactivar, o sea que voy a tener menos plata y necesito más plazo. Y veamos cuando crezco y después empezamos a conversar. Por eso, pero ahí me parece que es la diferencia, está en cuál es el proyecto político y qué es lo que hay que hacer, digamos, en relación a lo que decía, porque es una decisión política. Entonces, ¿qué va a hacer quien venga? ¿Va a reestructurar la deuda, como vos decís? Entonces, ¿y de dónde va a sacar esa plata? Por más que no lo haga, sea quien sea. Por eso te digo, o sea, acá lo que hay que hacer es una ruptura completa con el Fondo Monetario, porque la reestructuración, ¿qué es? Es acordar formas de pago con otros intereses. Entonces, vuelve a subir el monto. Entonces, ¿de dónde sale esa plata? Porque es la discusión central. Por eso yo, para mí, más allá de los acuerdos políticos que pueden discutirse post-elecciones, además, lo que hay que discutir es cuál es el proyecto político que se va a llevar adelante. No existe en el mundo ese deseo
que cualquiera podría llegar Porque a expresar. Ni discutimos siquiera sobre otro modelo, otro sistema, digamos. O sea, ustedes Es que- siguen estando dentro de esto. Lo que hay que hacer es que romper y poder discutir otra base, otra estructura donde poder desarrollar Bueno, económicamente el no, país. Está bien, porque Argentina parte lo ha de ahí. intentado. Digo, cuando Kicillof va y le plantea a las Naciones Unidas un mecanismo de reestructuración de deuda con los fondos buitre y lo terminamos aprobando en las Naciones Unidas con 138 votos a favor y muy pocos votos en contra, ese es el mecanismo. Ese es Por el eso, pero se mecanismo sigue pagando internacional. una deuda No, después perdimos el usurera. gobierno y ganó Macri, Pero, que nos metió o sea, en esta deuda. vos decís el gobierno que es tu gobierno, pero pagaron peso por peso deuda fraudulenta, usurera, o sea, que se tendría que haber suspendido. Y hoy lo que sigue haciendo este gobierno Se es seguir suspendió. endeudándose. En la época de Rodríguez A se suspendió y tuvimos las se volvió a consecuencias. pagar. Y en la época de Kirchner se reestructuró y tuvimos las consecuencias, que fue un crecimiento al 9% anual, crecimiento del salario, crecimiento del empleo. Toda esa baja la plata se podría desocupación. haber Y la salida del Fondo utilizado Monetario, para ¿no? ¿Qué? El distanciamiento del Fondo resolver Monetario. los problemas Claro. estructurales que no se Para poder resolvieron, porque crecer, es parte tenés que de dar lo un que viene horizonte para- trayendo. Para poder crecer tenés que dar un horizonte de pagos. Eso fue lo que fue la renegociación. Después discutimos lo bueno o lo malo. Vos tenés que dar coherencia de pagos. Es decir, volver a armar la cadena de pago, volver a armar la cadena, el circuito de pago para que la economía pueda crecer al 9%. Eso requiere una cadena de pagos razonable. O sea, hoy estamos fuera de la contabilidad. Por eso el problema de la deuda es político, porque no hay economía que sustente esta deuda. Es decir, estamos en un problema totalmente político. La economía va a responder cuando le demos un horizonte de pagos razonable para que pueda crecer, cuando dejemos de agredir a los sectores productivos, cuando Pero dejemos se de siguen agredir a los sectores destinando trabajadores. miles de Eso millones implica a pagar la deuda y no otro régimen ponerlo de pagos. en el Eso es desarrollo renegociar. de la producción nacional, por ejemplo, eso tampoco nunca va a pasar, porque hoy el presupuesto, lo que está destinado este año para deuda, vos lo debes saber más que yo, es casi el 6% del presupuesto en salud. Es casi el 4% del presupuesto en es educación. justamente una deuda que Entonces, no hay que desintegra- pagar más la deuda y romper, porque lo Yo que hay estoy que totalmente hacer, de acuerdo. hay que romper con la dependencia imperialista, que es lo que ningún gobierno ha hecho. Pero es lo que te está diciendo que cuando salís de un imperialismo caes en el otro. Digo, él no te dijo que te independizás. Sigiriza no se animó porque hicieron un referendo No. que la población, la Syriza- mayoría de a la ver, población estaba de acuerdo que Syriza rompan no se con el animó. fondo Pasá el y micrófono, no se lo escucha, hizo. A ver, O Syriza- sea, no lo hizo, no llevó Syriza adelante no la se animó, voluntad pero popular. sí lo hicieron los Están dispuestos. También la Sí. izquierda va a tener una responsabilidad muy grande y es votar a la oposición, al macrismo o que gane Macri. Digo, esa también es una responsabilidad histórica que va a tener que asumir en su momento. Dejemos que el tiempo avance y que llegue ese momento. Yo creo que concreto. lo primero que hay que discutir, y no es de responsabilidad histórica, sino de justamente cuál es el proyecto de país, es el proyecto político. Entonces, ¿qué se va a hacer con la deuda externa? ¿Qué se va a hacer con las privatizadas? ¿Qué se va a hacer con la banca y el comercio exterior? ¿Cuál es la propuesta concreta? ¿Qué Porque se lo va a hacer cierto con el está... empleo? ¿Qué se va a hacer con el salario? pero Está ¿qué se va a en hacer que con ya el gobernaron, digamos, ya con gobernaron todo y eso. sabemos qué camino llevaron adelante y nosotros fuimos oposición también en el gobierno que ustedes tuvieron al frente. Y te está Entonces, explicando que no va a votar en segunda es vuelta, ¿eh? cuál es el proyecto político que Lo van a está llevar diciendo adelante. clarito. Eso es lo primero que habría que discutir y no qué harías en una segunda vuelta. No, Ahí está. el proyecto político se va a discutir. Después, ustedes van a tener que elegir si quieren que lo siga gobernando Macri o se suman a la oposición en una segunda vuelta en un acuerdo de gobernabilidad. No, por eso, pero si vos no me decís qué es lo que vas a gobernar, ¿por qué te voy a votar a vos si después vas a seguir estando con el Fondo Monetario Internacional y demás? Que salió el Perolén Chico de Mayo. Entonces- Por ahí la izquierda cree que también los peronistas somos el problema. Sí. Por ahí ellos creen que la alternativa son ellos. Nosotros creemos que la alternativa somos nosotros. Desde el MST ¿Viste? proponemos que lo que hace falta es la unidad de toda la izquierda para hacer una alternativa real. Pero eso lo saben ustedes, lo sabemos nosotros. El Y nos desarrollo ponemos a es desigual, pero discutir nunca en cuál es el combinado, diría proyecto como diría político. la menor duda. O sea, si Sí. tenemos acuerdo en que hay que nacionalizar y todo, Yo no estoy vení de acuerdo. junio Bueno, y yo no discutamos. tengo la El menor problema duda. está en cuál Yo es no el tengo la proyecto menor político que duda, han llevado y lo digo adelante como- durante todos estos años. Nosotros no gobernamos nunca. Yo no tengo la menor Ustedes duda, y lo sí. digo como presidente de Forja. Bueno, la compañía de izquierda. Sí, la verdad, como decíamos al principio, me parece que lo primero es que la pelea es hoy, que la pelea se está dando, que hay que continuar en ese camino, que lo que hace falta es la unidad de cada una de las luchas
Por eso es tan necesario y es la exigencia de las centrales sindicales a medidas contundentes contra este gobierno para terminar, para pararle de verdad la mano al ajuste de Macri y al Fondo Monetario Internacional. Creo que en la agenda tienen que estar, por supuesto, todas las reivindicaciones del movimiento feminista. Hemos el año pasado protagonizado una pelea muy grande y creo que tiene que estar en la agenda de cada uno de este año, de cada una de las luchas, el derecho al aborto legal, la exigencia del presupuesto para la ley contra la violencia de género, que todos los días nos enteramos de un nuevo caso de un femicidio y son cosas que este gobierno sigue mirando para otro lado, entonces son exigencias contundentes y por supuesto en todo el marco de lo que veníamos discutiendo recién, creo que tenemos que desde el MST, que es lo que proponemos, es la necesidad de conformar un tercer espacio alternativo, independiente, nuevo y que plantee las medidas de fondo, como decíamos, que es el no pago de la deuda externa, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la ley de la extranjerización de la tierra. No puede ser que sigan, porque acá todo el mundo es el tema de la última semana, los extranjeros, pero acá hay capitales extranjeros que se llevan grandes partes de nuestro territorio y han sido avalados por los distintos gobiernos como las corporaciones, entonces me parece que en ese camino de la lucha y que es ahora, que no hay que esperar a octubre, sino que hay que darla con la fuerza que le tenemos que dar para frenarle la mano al gobierno. Gracias por venir. No, por favor.